¿Alguna vez te has propuesto llegar a un punto específico volando y aunque el clima empeoraba, algo dentro de ti te decía, solo un poquito más, ya casi llego? Bueno, si esto te suena familiar, puede que hayas sido víctima de un famoso sesgo cognitivo, llamado el sesgo de continuación del plan, o también de fijación de objetivo o de presión por cumplir la misión. Este sesgo es tan común como peligroso. Básicamente es cuando estás tan enfocado en cumplir un objetivo, ya sea aterrizar en cierto lugar, hacer un vuelo cross country, ganar una competencia o simplemente no quedar mal frente a tus amigos, que decides ignorar las señales de advertencia evidentes. Esto también le sucede a los pilotos profesionales, tanto pilotos biplazas como instructores. Por ejemplo, un piloto biplaza puede tener una lista de espera o un grupo de 4 pasajeros y en el segundo o tercer pasajero el clima cambia. El sesgo de cumplir la misión va a querer de alguna forma motivarlo a ser este cuarto pasajero, a cumplir su misión, a cumplir con todos los pasajeros, aún así las condiciones ya están peligrosas. Lo mismo le puede pasar a un instructor. Usualmente quedamos con un alumno para hacer un determinado número de vuelos por clase, imaginemos unos 3. El primer vuelo todo bien, el segundo las condiciones están un poco más difíciles y para el tercer vuelo las condiciones ya están peligrosas. Este sesgo podría hacer que seamos ciegos ante las advertencias de un clima peligroso y hagamos que nuestro alumno despegue en situaciones adversas. En resumen, tu mente entra como una especie de túnel. No ves más opciones, no reevalúas, solo sigues adelante porque ya estás comprometido con la idea. Es como si te obsesionaras con el destino y te olvidaras del camino. Esto no solo pasa en parapente, obviamente. En aviación general, muchos accidentes han ocurrido porque los pilotos intentaron llegar al destino pese a tormentas, baja visibilidad o problemas mecánicos. Lo mismo en montaña. Alpinistas que siguen subiendo aunque ya están cansados o el clima cambia brutal y bruscamente. En todos estos casos, el objetivo eclipsó la lógica. Volviendo al parapente. Imagínate que estás volando en tu zona normal de vuelo y tu aterrizaje oficial habitual está a unos kilómetros, pero no te das cuenta que el viento ha subido demasiado, atípicamente. En esas condiciones podrías buscar un aterrizaje alterno, algo más cerca de donde estás, pero no, te enfocas, te obsesionas en aterrizar en tu zona habitual, donde tal vez esté tu vehículo o tus amigos. Intentando llegar, el viento sube más, te quedas corto y no llegas. No llegas ni siquiera al aterrizaje oficial y tampoco pudiste buscar un aterrizaje alterno, porque tu mente se enfocó, se concentró y obsesionó solamente en la misión que era aterrizar donde siempre. Bueno, si eres un piloto con experiencia, estoy seguro que esto te ha pasado. Este sesgo de cumplir la misión o de compromiso con el plan original te ha jugado una mala pasada. Ahora bien, ¿cómo eliminar o combatir este sesgo? ¿Cómo podemos volar con la cabeza fría cuando este sesgo cognitivo nos obliga a cumplir el objetivo trazado, sin importar las condiciones? Aquí te dejo algunas estrategias concretas y prácticas. Primero, usa puntos de no retorno, definidos antes del vuelo. Antes de despegar, establece lugares o momentos clave donde revisarás tu decisión. Por ejemplo, si no estoy a determinada altura, busco aterrizajes alternos. Si las térmicas no aparecen antes de ver el valle, no lo cruzo. Esto te obliga a salir del modo emocional y volver al análisis. Y lo más importante, tú mismo decides cuando todavía estás pensando con claridad, en tierra o en una fase segura del vuelo. Segundo, habla contigo mismo en tercera persona. Suena raro, pero funciona. Cuando estás dudando, imagina que se lo estás contando a otro piloto. ¿Qué le diría yo a ese piloto si me dijera que va a continuar a pesar del viento fuerte y la nubosidad baja? ¿O qué le diría a un instructor si veo que quiere sacar a un alumno en condiciones muy fuertes? La respuesta puede ser clara. Amigo,
da la vuelta y busca un aterrizaje. O colega, no saques a tu alumno porque puede tener un accidente. Tercero, ten siempre un plan B realista y visualízalo con cariño. No pienses en el aterrizaje alterno como un fracaso. Piensa en él como una historia diferente, no menos valiosa. Por otra parte, si eres un piloto biplaza, ese pasajero que no voló tiene la oportunidad de volver a hacerlo en otra oportunidad, volver a hacer el paseo, el viaje hasta la zona de vuelo y disfrutar otro día con sus amigos. No lo veas como un fracaso ni para ti ni para el cliente. Lo mismo con el alumno. Un alumno que ya voló y que le falta hacer tan solo 1 o 2 vuelos, ya se lleva una experiencia. Y además aprende a tomar criterios de seguridad. ¿Qué mejor lección para un alumno que saber cuándo dejar de volar? Cuarto, elimina la presión social y el ego del vuelo. Los parapentistas tienen un gran ego y es algo que todos tenemos que combatir. Esto es difícil. A veces el sesgo de cumplir la misión no nace solo del deseo personal, sino de lo que otros esperan de ti. No quiero quedar mal con mis compañeros si aterrizo primero. Todos van, yo no quiero ser el único que no llega. Pero recuerda, tomar riesgos innecesarios no justifica que tus amigos piensen bien de ti o cuántos seguidores puedes aumentar en Instagram. La térmica no sabe si ganaste la liga de cross country el año pasado. Y el suelo siempre gana si te equivocas. Vuela para ti y vuela para volar mañana. Quinto, haz un debriefing mental al final de cada vuelo. Un debriefing mental es como una explicación que te vas a hacer a ti mismo, tomando conclusiones de qué cosas hiciste bien y qué cosas hiciste mal. Pregúntate, ¿en qué momento seguí volando por compromiso y no por análisis? ¿Ignoré algunas señales porque ya estaba demasiado cerca del objetivo? ¿Cambiaría algo si pudiera repetir este vuelo hoy con la cabeza más fría? Estas reflexiones te ayudan a identificar peligros en el futuro y así evitarlos. El sesgo de continuación de plan o el sesgo de cumplir la misión puede afectarnos a todos, desde novatos hasta campeones. La diferencia está en quién lo reconoce y actúa a tiempo. Porque recuerda, en el parapente, llegar no es lo más importante. Aterrizar bien, sí. Y si podemos volar otro día, mucho mejor. Recuerda poner like si te gustó este video y suscribirte a mi canal si quieres recibir más contenido como este. Escríbeme en los comentarios si alguna vez caíste en este sesgo mental y cómo lo solucionaste. Nos vemos en el siguiente video.